Ya, comenzamos. Ahora sí, chicos, necesito que pongan presente, por favor, para que quede registro en la caja de chat. Eso, muy bien. Ya, chiquillos, muy buenos días entonces. Bienvenidos, estamos en la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático, ¿ya? Antes de comenzar la clase, vamos a hacer un breve recordatorio de lo último que vimos, ¿ya? Vamos a comenzar con esta presentación que tenemos preparada acá. Ya, chicos, la última clase que alcanzamos a ver, ya que la semana anterior revisamos la guía de la semana 2, estuvimos hablando un poco sobre las memorias RAM y los tipos de memoria RAM que existían, ¿ya? Específicamente, definimos qué era la memoria RAM, ¿ya? Tenía ciertas características especiales la memoria RAM. ¿Recuerdan cuáles eran esas características? ¿Cómo podíamos definir esa característica especial que tenía la memoria RAM que habíamos analizado? Si quieren me responden por chat o por el micrófono. ¿Qué características especiales tiene la memoria RAM? ¿Los escucho, chiquillos, o los leo? ¿O cuál es la principal función que cumple la memoria RAM? También puede ser. Recuerden la sigla RAM, Random Access Memory, ¿ya? Vamos, chiquillos, despierten. Pregunta, ¿se está escuchando? Hay audio, ¿cierto? A lo mejor no sé. Don Pablo, usted que está ahí escucha, ¿cierto? Hay audio, Hay audio. ¿sí? Ya. Ah, ya, entonces se escucha. Ya. Que a veces pasa que se corta el micrófono. Ya, Paz dice. Solo lectura, profe. No, Paz. Recuerda que la memoria de solo lectura era la memoria de tipo ROM. ¿Ya? Read Only Memory, memoria de solo lectura. La memoria RAM tiene otra función específica. ¿Ya? Tiene otra función Es específica. una memoria de almacenamiento que cuando el equipo se apaga se borra todo lo guardado. Ya, bien, bien. Es un tipo de memoria, recuerden, que tiene una gran característica, que es una memoria del tipo volátil. Ya, como decía Edison, creo, sí, Edison, cuando yo dejo de utilizar el equipo, todo lo que está almacenado en esta memoria de tipo volátil se elimina, ¿ya? Esta memoria RAM, para que lo vayan recordando, es una memoria que utilizan los sistemas ya informáticos para almacenar ciertos datos de aplicaciones que necesitan ser ejecutados ya mientras se están utilizando. Por ejemplo, cuando yo utilizo Word, ya que es un editor de texto, Word necesita ciertas herramientas o ciertas funcionalidades que solamente se tienen que utilizar, obviamente, mientras estoy utilizando el programa Word, ¿ya? La memoria RAM es una memoria que tiene una velocidad de acceso mucho más alta que la velocidad que tiene el disco duro, por ejemplo. Me explico, si un programa utilizara la memoria como memoria, el disco duro, para apoyarse o para abrir este programa para que pueda ejecutarse, la ejecución del programa sería demasiado lenta. ¿Por qué? Porque la velocidad de acceso al disco duro es mucho más lenta que la velocidad que proporciona una memoria RAM. ¿Ya? La memoria RAM da una velocidad mucho más rápida
para acceder, ¿cierto?, a ciertos espacios de memoria. Esta memoria RAM, vuelvo a repetir, se utiliza o la utilizan los programas mientras se están ejecutando. Una vez que yo dejo de ejecutar el programa, todo el contenido que está en la memoria RAM se elimina, como bien decía Edison, o cuando yo apago el computador, se elimina. Entonces recuerden, principal característica, y anótenlo ahí en su cuaderno de apuntes, que siempre le he dicho que lo mantengan ahí, anótelo por ahí, la memoria RAM principal característica es que es una memoria de tipo volátil. ¿Y qué quiere decir volátil? Que todo su contenido se elimina una vez que se deja de utilizar. ¿Qué otra característica? Esta memoria la utilizan temporalmente algunos programas y datos que necesita el sistema operativo, ¿ya? Solo se utiliza durante la ejecución. Durante la ejecución. Cuando el equipo se apaga o se deja de utilizar ya algún programa, esta memoria se elimina, se deja de usar, ¿ya? Entonces, habíamos definido eso como memoria RAM. También habíamos hecho la comparación entre la memoria RAM con una memoria, con una unidad de almacenamiento, como por ejemplo lo es el disco duro, ¿ya? El disco duro lo habíamos definido, ha hecho una comparación con el humano, que el disco duro podrían ser los recuerdos que nosotros mantenemos a largo plazo, como por ejemplo dónde vivo, cómo se llama mi mamá, cuál es mi número de teléfono, dónde queda mi casa, etc. Todos esos recuerdos que necesito tener a largo plazo, podríamos compararlo a lo que es el disco duro, ya que es una memoria que mantiene datos pero a largo plazo. La memoria RAM podríamos compararla, habíamos dicho, como a la memoria a corto plazo, ¿ya? Cosas que necesito recordar solamente en el momento o en el minuto, que no es necesario que mi cerebro lo almacene por mucho tiempo. Como por ejemplo, no sé, el color de zapatos de mi amigo en su cumpleaños del 2015. Quizá en el momento esa información te servía, pero a lo largo del tiempo no es necesario almacenar eso en tu mente, ¿ya? Entonces recordemos que la memoria RAM es como una memoria a corto plazo y las otras unidades de almacenamiento son como memorias a largo plazo que mantienen estos datos durante un largo tiempo, ¿ya? Entonces también habíamos definido que existen distintos tipos de filosofías de cómo funciona esta memoria RAM, ya como la DRAM, que habíamos definido que es una RAM dinámica, de ahí viene la D de dynamic, que se había definido como que se actualiza constantemente, o sea, constantemente debo mantener los datos, o el PC, el equipo, debe mantener constantemente estos datos actualizados, o sea, los debe estar refrescando constantemente, llevándolo a la memoria, porque se disipan. Entonces los debo estar refrescando con impulsos de electricidad para mantener los datos ahí, ¿ya? La SRAM, la memoria estática, dice mucho más rápida que la DRAM, habíamos dicho, y no es necesario actualizarla con tanta frecuencia, ¿ya? Este tipo de memoria, las SRAM, es mucho más costosa que las DRAM, ¿ya? O sea, el dato se mantiene mucho más rato, o sea, no es necesario estar actualizando constantemente. El dato se mantiene mucho más tiempo, ¿ya? Para ser utilizado, a la espera de ser utilizado. La SDRAM, la DRAM sincrónica, dice, es una DRAM que funciona en sincronización con el bus de memoria. Recuerden que cuando hablamos de bus, era la carretera que conecta los distintos circuitos que están dentro de la placa madre, son como carreteras, ¿ya? Y cuando hablo de que el bus de memoria está sincronizado, estoy diciendo que trabajan a las mismas velocidades todas, o sea, están sincronizadas en sus velocidades, o sea, aprovecha toda esta carretera que entrega todo este campo para moverse, lo ocupa, ¿ya? Entonces el bus de memoria es la ruta de datos entre la CPU y la memoria principal, o sea, es esta carretera que comunica a la RAM con la CPU, con el procesador. O sea, trabajan de manera sincronizada, ¿ya? Luego llegamos a las memorias DDR, ya que acá se empieza a hacer un poco más conocido el término. Dice, la SDRAM de doble velocidad, o sea, la DDR es una SDRAM, pero al doble de su velocidad, ¿ya?
de transmisión de datos. Es una memoria que transmite datos al doble de velocidad que la SDRAM, ¿ya? Y aquí empezamos con los términos DDR, DDR2, que ya simplemente es hablar del doble de velocidad del anterior, ¿ya? O sea, se dobla la capacidad, ¿ya? Y también se mejora el consumo eléctrico y el consumo de voltaje, ¿ya? La DDR3, por ejemplo, dobla a la DDR2, ¿ya? Y la DDR4, que son las que actualmente ya se están utilizando en la mayoría de los sistemas computacionales nuevos, ¿ya? Dejando de lado a la DDR3, que todavía está en el mercado. La DDR4, como dice, requiere un 40% menos de potencia, debido a que utiliza un voltaje inferior y ha avanzado en las funciones de corrección de errores. Eso además ayuda a que no se genere tanto calor, ¿ya? Para que lo recuerden en el equipo. O sea, entre menos consumo, menos calor, lo cual significa mayor rendimiento, ¿ya? Las DDR4. Las DDR5 no las puse aún, pero ya deben deducir que es el doble de la DDR4, ¿ya? Porque es una tecnología que recién este año se está empezando a masificar, ¿ya? Pero para que lo entiendan, es el doble de capacidad. Va aumentando al doble, ¿ya? Y se mejora al doble. Todavía son carísimas las DDR5, ¿ya? Porque están recién saliendo al público, a mercado masivo, ¿ya? Entonces, chicos, eso fue lo que nosotros analizamos hasta la última clase, espero que hayan recordado, y vamos a avanzar con el tema de hoy, el cual tiene por objetivo conocer los módulos de conexión, sockets, de las memorias RAM. O sea, ya en la clase anterior conocimos el tipo de memorias RAM que existen, ya las DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y hasta DDR5, que como les decía, están recién este año masificándose al mercado. Ahora vamos a conocer los módulos donde son conectadas estas memorias, ¿ya? Estos sockets los vamos a pasar a analizar de inmediato. Chicos, ¿queda alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que el micrófono está abierto. Pueden interrumpirme en cualquier minuto para hacer su pregunta. Lo mismo el chat, ¿ya? Si tienen dudas, por favor, déjenlas ahí, interrúmpanme, no hay ningún problema, ¿ya? Profe, Sí, lo escucho. tengo una duda, pero sobre otra clase que, donde igual tengo esta duda secreta de tiempo y no sé ya si hacerla, pero cuando dicen que mandan, puta, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Que, por el Wi-Fi, por las compañías y todo eso, cuando dicen que hay que reiniciarlo nomás, ¿eso qué tiene que ver con que esté fallando? Ya mira, aunque no tiene mucho que ver con la clase, está un poco relacionado con la última parte de la clase, si es que lo alcanzamos a ver, que es con las memorias caché. ¿Por qué generalmente el reinicio, nos dicen reinicia el equipo para que funcione? Es por un tema de que muchos dispositivos trabajan con memorias caché. Bueno, la mayoría de los dispositivos informáticos trabajan con una memoria que se llama del tipo caché, ¿ya? Y también con memoria RAM. ¿Qué pasa? Cuando hay una mala programación o hay una mala distribución o filosofía de cómo tratar el dato cuando llega a esta memoria caché, que yo les expliqué en una clase que la memoria caché era como un tipo de sala de espera, donde llegan estos datos para ser ordenados y procesados de manera fluida. ¿Qué pasa? Que una mala programación en el chip ya puede hacer que este dato, alguno de estos datos quede flotando, dando vueltas y no sea procesado. O podría pasar que este espacio de memoria se llene y colapse. Imagínense lo que es como una sala de espera, ¿ya? Cuando estás esperando, por ejemplo, en el banco o en el consultorio, ¿cierto? Que estás con un número o estás haciendo fila. ¿Ya? Cuando hay una mala programación de ese chipset o de esa memoria, pasa que esta memoria colapsa, ya se llena.
Entonces, al llenarse, quien debe procesarlo también colapsa. Y, por ejemplo, podemos verlo en nuestros dispositivos como router, que muchas veces se corta o se pierde la conexión. Y en primera instancia, y con esto ustedes van a solucionar el 50% de los problemas que hay en informática, que es reiniciando el equipo. Lo mismo a veces pasa con algunas memorias RAM de mala calidad que no pueden procesar bien los datos que están dentro del chip. O también se puede dar por una mala programación dentro de los programas que estoy utilizando, que no saben cómo eliminar el dato cuando yo dejo de ocupar un programa. Un ejemplo, por ejemplo, imaginemos que Word no está bien programado. Utilizo Word y esta memoria que necesita cargar a la memoria RAM se mantiene ahí para que funcione Word. Cierro Word, pero los datos quedan en esta memoria RAM flotando, lo cual va a hacer que la memoria RAM colapse, porque va a llegar otro programa, ¿cierto?, a utilizar ese espacio, pero va a estar ocupado, ¿ya? Cuando hay una mala programación, por ejemplo, y no programo que ese dato, cuando yo cierro el programa, se elimine también con el programa, va a causar que se colapse esa memoria RAM también, ¿ya? A lo que voy. Generalmente el reinicio que hace es limpiar estas memorias. O sea, tú al apagar, se elimina esta sala de espera, ¿cierto? Queda en blanco y comienza todo de nuevo. Se empieza a reordenar de una manera ordenada, ¿ya? Generalmente esto pasa en equipos de menor calidad, generalmente equipos chinos o muy baratos, ¿ya? Que no están dedicados a hacer una programación, digamos, de calidad. Podríamos decir que son hechos como a la rápida por la alta producción que ellos hacen, dado a que ganan más por el volumen de venta que por la cantidad por la calidad. Ya, o sea, ellos venden mucho. No venden calidad, sino que venden cantidad. Y al vender cantidad, no se preocupan mucho de hacer una programación minuciosa para que los datos se limpien. Es por ese tema, ya que está relacionado a la última parte que vamos a ver, que era con las memorias caché. Ya que voy a explicar un poquito eso, pero es por eso. Creo que habían otras preguntas en el chat. Gaby es conocer los módulos... Ah, el objetivo, sí. El objetivo es conocer los módulos de conexiones socket de las memorias RAM, ¿ya? Ese es el objetivo. Ya, chiquillos, ¿qué módulos o socket? Espero haber respondido a la pregunta. Si no, me lo deja en el chat o me avisan, ¿no? Ya. Módulos o ranuras de memorias RAM. La primera que vamos a conocer es el socket, también conocido como socket o zócalo, ya es otro sinónimo de módulo, ranura, socket o módulo, es lo mismo. DIP, ya, dice el paquete doble en línea es un chip de memoria individual. El DIP tiene filas dobles de pines que se usan para fijarlo a la placa madre. Este tipo de socket era el que se utilizaba en los primeros modelos de computadoras, ¿ya? Como dice ahí, iban fijados, o sea, iban soldados a la placa madre, estos primeros chips de memoria RAM. Pero acá nosotros estamos hablando de kilos de información, kilobytes de información. Ya, o sea, los primeros módulos hablábamos de 56 kilobytes de memoria RAM, 12 kilobytes, ¿ya? Principales características, entonces, iba soldado a la placa madre. Ya, o sea, no es como ahora en la actualidad que yo puedo cambiar todo el módulo completo, toda la memoria RAM, e instalarla en un socket. Esta no, venía soldada directamente a la placa madre. ¿Qué características tenía? Encapsulados en plásticos y cerámica. Modelos más antiguos, o sea, son los primeros modelos. Se instalaba directamente sobre zócalos o soldados, ¿ya? Pero generalmente venían soldados a la misma placa madre. Ya había muy pocos modelos en los cuales se podía cambiar directamente la memoria de tipo DIP, con zócalo DIP, ¿ya? Sigamos. Si tienen preguntas, por favor, me las van dejando, me avisan. Ya. El siguiente zócalo que vamos a presentar es el zócalo del tipo SIM, ¿ya? Dice, el módulo de memoria en línea simple, ¿ya? De ahí viene SIM, módulo de memoria en línea simple, es una pequeña placa de circuitos que contiene varios chips de memoria.
Los SIM tienen configuraciones de 30 pines y 72 pines. Los pines se refiere a estas pequeñas líneas, no sé si se notan, estas pequeñas líneas doradas, ¿ya? Entonces acá nos decía configuraciones, o sea, tenía yo sockets que podían tener 30 pines o 72 pines, que eran los zócalos de tipo SIM. Estos zócalos, si bien son la siguiente generación de los módulos o socket DIP, ya también son antiguos y también ya no están en desuso. Ya los podemos encontrar en equipos muy antiguos como del 90, ya algunos equipos del 80, o también en equipos de finales de los años 2000, ¿ya? Podemos encontrar estos del tipo SIM, ¿ya? Luego, y el actual, el que utilizamos actualmente, son los módulos de tipo DIM, ¿ya? El DIM, este es el que se utiliza actualmente. Dice, el módulo de memoria en línea doble es una placa de circuitos que contiene chip SDRAM, DDR-CDRAM, DDR2 SDRAM y DDR3 SDRAM. También para seguir con DDR4 y DDR5, ¿ya? Podemos encontrarlos para 184 pines, ¿ya? En DDR, o sea, ¿cómo identifico yo? ¿Cómo lo puedo identificar? Puede ser a través de sus medidas o a través de sus pines, o sea, tendría que contar los pines. ¿Qué son los pines? Como les decía anteriormente, son estas pequeñas líneas doradas que están acá abajo, ¿ya? Si yo cuento acá, según el conteo que haga, si son 180, 168, estoy hablando de módulos DDR, ¿ya? Perdón, SDRAM, 168 pines, ¿ya? Por ejemplo, si cuento 240, estoy hablando de DDR2, de tipo DDR2 o DDR3, ¿ya? De 240 pines. O sea, están igualados. Los DDR4 utilizan 288 pines, ¿ya? O sea, tienen 288 pines que podemos contar. También, ¿cómo los puedo identificar? Fácil, por sus zócalos, ¿ya? Los zócalos y sus medidas, ¿ya? Que no se las voy a entregar acá porque es parte de una actividad que viene más adelante, ¿ya? Para que estén atentos a esa actividad. En base a sus medidas, que acá hay una demostración de que en base a sus medidas yo también puedo identificar qué tipo de memoria es. También otra técnica es por contando los pines, ¿ya? Estas pequeñas rayas doradas que están acá. También puedo identificarlo por los zócalos, perdón, por este pequeño mordisco, no sé cómo podría decírselo, o espacio que tiene, ¿ya? Que si se fijan está en distintas direcciones. También podré identificarlo a través de esto. ¿Ya? Hay preguntas. Muesca. Gracias, muesca, sí. Con esta pequeña muesca también puedo identificar de qué tipo de memoria estoy o tengo enfrente, ¿ya? O puedo clasificar esta memoria, ¿ya? Entonces, como les decía, con distintas medidas también que existen, que es parte de una actividad que viene más adelante, que van a tener que investigar y clasificar, que puedo yo identificar qué tipo de memoria. Vuelvo a repetir, no puse las DDR5 porque todavía están en etapa de masificación. Ya, o sea, todavía es muy poco la compatibilidad que existe, están recién saliendo al mercado, ¿ya? Por eso no las quise exponer todavía. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de módulo socket tenemos? El módulo, bueno, el SODIMM, ¿ya? ¿Qué explicación nos traigan acá? Dice, el módulo DIMM de contorno pequeño, ¿ya? De small, miren ahí la S, tiene configuraciones de 72 a 100 pines, a fin de admitir transferencias de 32 bytes o configuraciones de 144, 200 y 204 pines para admitir transferencias de 64 bits. ¿Ya? Entonces, esta versión más pequeña y condensada de los módulos DIMM proporciona un almacenamiento de datos de acceso aleatorio que es ideal para usar en computadoras portátiles, impresoras y otros dispositivos en los que se desea ahorrar espacio.
Básicamente el módulo SIM es un módulo en el cual el factor forma es más pequeño, o sea, es un módulo que está pensado para equipos pequeños, ¿ya? Generalmente este módulo SODIMM los encontramos en las laptops, en las impresoras, como dice ahí. Las impresoras, por si no lo sabían, también utilizan RAM, que es para manejar la cola de impresiones, ¿ya? Porque en el entorno de oficina o organización, universidades, se utilizan muchas impresiones al día, ¿ya? Lo cual es una gran cantidad de memoria que debe procesar la impresora, ¿ya? Recuerden que la impresora no es un computador como tal, o sea, si le llega esta información mucha, la impresora se vuelve loca. Por ende, es que hay algunas impresoras del tipo industrial, ¿ya? Que utilizan memoria RAM, que es para hacer un mejor manejo de esta cola de impresiones. ¿Por qué le digo cola de impresiones? Porque como su nombre lo dice, cola, es una fila, ¿ya? Es una hilera, perdón, una hilera de espera, ¿ya? Para ser impresas, ¿ya? Y utilizan memoria RAM, que ayuda mucho al manejo de esta hilera de impresiones, o cola de impresiones, ¿ya? Y otros dispositivos en los que se desea ahorrar espacio. Claro, también hay algunos servidores, bueno, los servidores como tal utilizan este tipo de memorias, hay algunos decodificadores especiales también que utilizan memoria RAM, ¿ya? Pero más que nada el módulo SODIMM, para que lo asocien, está ligado a equipos pequeños, donde necesito ahorrar espacio, ¿ya? Donde el espacio es primordial, ¿ya? Y como dice acá, están configuraciones de 72, 100 pines, que son los pines, estas líneas doradas que estoy marcando acá, pero no están marcadas como doradas, ¿ya? Y configuraciones de 144, 200 y 204 pines. Ojo que aquí también tenemos memoria DDR, DDR2, DDR3, DDR4, pero en formato SODIMM, ¿ya? O sea, para un formato más pequeño, ¿ya? Que tienen generalmente las mismas características, ¿ya? Eso, chiquillos. Como les había dicho anteriormente, estaba este tema de la memoria caché también, aprovechando el tema, explicando un poco, les había dicho que la memoria caché es un tipo de memoria, ya que la podríamos comparar como a una sala de espera, ya, que es como el último tramo donde se ordenan los datos que van a ser procesados, ya. Distintos dispositivos utilizan este tipo de memoria caché. También podemos encontrar este término de memoria caché en los navegadores, ¿ya? Que es una memoria también que deja ciertos datos mientras yo voy navegando, que se van guardando en mi equipo, por ejemplo, de distintas páginas, mi navegador los va guardando, cosa de que si yo cierro una página y después me da por volver a entrar a esa misma página, mi equipo ya tiene guardados los datos de esa página localmente. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera volver a ingresar a la misma página que ya había cerrado, esta se cargue de una manera más rápida. O sea, no tenga que volver a buscar todos los datos al servidor que está, por ejemplo, en Estados Unidos y para volver a cargar en mi equipo, no. Sino que los dejó guardados localmente. ¿Ya? Gran cantidad de datos que estaban en la página, como por ejemplo podría ser una imagen, un video, un formato especial que tenía la página, se guardan localmente en una memoria que también se llama caché, ¿ya? Cuando hablamos de caché, por ejemplo, en el contexto de PC, más precisamente en la CPU, que es el procesador, ya hablamos de que la caché, como dice ahí, interna, es una memoria que viene integrada al mismo procesador, ¿ya? Vuelvo a repetir, es como una sala de espera, donde llegan los datos que van a ser procesados, se dejan ordenaditos ahí esperando, y el procesador los va llamando para que éste los resuelva, porque recuerden que al final de cuentas todo esto son eh, problemas aritméticos. O sea, el procesador solamente resuelve problemas matemáticos, ¿ya? Llega este proceso ordenadito, esperando en la fila, el procesador lo toma, lo resuelve, lo tira para afuera. Y así, llega, se va, llega, se va. La memoria caché ayuda a esto, a ordenar el cuento, a ordenar esta salita, a hacerlo más fluido,
¿ya? Tenemos una memoria caché de tipo L1, ¿ya? Que como dice ahí, es interna, se integra a la CPU. Tenemos la memoria caché L2 que dice que es una caché externa que originalmente se montaba en la placa madre cerca de la CPU, ¿ya? Dice, en la actualidad la caché L2 se integra a la CPU, o sea, viene, en la actualidad los procesadores que yo compro hoy en día, viene integrada esta memoria caché, ¿ya? Y tenemos las cachés de L3 que, como ves ahí, se utilizan en equipos más especializados, ¿ya? Dice, algunas estaciones de trabajo los podemos encontrar y se puede servidores, pero de tecnología avanzada, o sea, en equipos especializados vamos a encontrar la L3, que es otro tipo de memoria caché, ¿cierto? Que llega en apoyo, ¿ya? A estas L2 y L1. Ya entonces vayan viendo lo que son como salas de espera, ¿ya? Que van ordenando el cuento. Entonces, obviamente, si llevo el ordenado el cuento desde más salas de espera, ya hacia atrás, va a ser mucho más fluido. Van a entrar mucho más ordenados los datos y para el procesador va a ser mucho más fácil, valga la redundancia, poder procesar cada uno de estos datos que llegan. ¿Ya, chiquillos? Preguntas, dudas que tengan, por favor. Que he hablado todo el rato yo y nadie me ha preguntado nada. Profe, Sí, dígame. es que, pero el caché también puede ser perjudicial para un PC, po, porque incluso a veces lo hace lento. Ya, perjudicial. Sí, porque, ¿Ya? por ejemplo, ¿Por? porque si se acumula mucho caché, el PC no empieza como a ralentizarse mucho, porque, por ejemplo, yo borro el caché y ahí me va mejor. Entonces, ¿esto es otro caché o es cuando se satura el caché? No, no estamos hablando de saturación de caché. Parece que usted no llegó a la explicación que le estaba dando a Carlos, creo que fue, que me estaba preguntando por el tema del reinicio. Ya esto va un poco relacionado a tu pregunta, Alejandro. La memoria caché, como es una sala de espera, como yo te decía, es algo que está ahí esperando para ser utilizado. Si yo lleno una sala de espera, ¿qué va a pasar efectivamente? Va a colapsar, ¿cierto? Va a colapsar. O sea, si tengo a un cajero que tiene que ir resolviendo esto y tengo 100 personas atrás que están apurando al cajero, ¿qué va a pasar? El cajero se va a poner nervioso y va a empezar a hacer mal o más lento y va a colapsar y se va a volver más lento. Ya sé que es un ejemplo extremo, pero es para que lo entiendan. Lo mismo pasa con la memoria caché, ¿ya? Yo hablaba de que cuando hay una mala programación en el chip de esta memoria caché, ya generalmente se hace en equipos de mala calidad o no tan caros o más baratos o chinos, ya para que se entienda, chinos de mala calidad, no tiene un buen manejo este tipo de memoria. Y generalmente la única solución es reiniciando el equipo, ¿ya? O también hay algunos programas que ayudan a vaciar la caché directamente sin tener que reiniciar el equipo, ¿ya? Este tipo de memoria caché de los procesadores, en específico, la memoria caché del procesador, ¿ya? Tiene su propio manejo, ¿ya? Y ese manejo lo ve el mismo procesador, ¿ya? O sea, ahí nosotros directamente no tenemos una injerencia en cómo va a funcionar o cómo meter mano, por decirlo de algún modo, en esa memoria caché, ya que es el procesador, ¿cierto? Quien tiene toda esa programación ya hecha, ya establecida, ¿ya? Estoy hablando de la memoria caché del procesador, no confundir con las memorias caché de los navegadores, ¿ya? Que ese es otro cuento, es del programa de navegación de Internet, ¿ya? Ya que cada programa o dispositivo podría tener su propio funcionamiento de memoria caché. En este caso, yo estoy hablando de la memoria caché del procesador, de la CPU, que como les mencioné, viene integrada en la CPU generalmente, o viene en esta última CPU ya así, integrada. Entonces, también les expliqué que la L3 es un tipo de memoria caché que encontramos en procesadores especializados, para equipos especializados o de tecnología más avanzada, o sea, servidores, ¿ya? De alto uso, ¿ya? No sé si se explica la pregunta, Alejandro. Ahora sí se le entendió súper bien. ¿Sí? Ya. Gracias.
Joaquín dice, profe, respecto a los zócalos que se están masificando, ¿se pueden compatibilizar con un notebook no compatible? Tú hablas de la compatibilidad. No. Yo cuando compro una memoria RAM, esa memoria RAM tengo que fijarme que sea compatible con el zócalo que yo tengo en mi equipo, o en mi laptop, o en mi PC, ¿ya? Tienen que ser compatibles. ¿Y cómo saber que es compatible? Tengo que leer las especificaciones de la placa madre, tengo que investigarlas, o tengo que investigar la especificación del laptop, ¿ya? Esas especificaciones te entregan la información necesaria para saber qué tipo de memoria RAM tienes que utilizar, ¿ya? Por ejemplo, yo les hablaba que están saliendo las DDR5. Las DDR5 que están saliendo recientemente se tienen que hacer con una retrocompatibilidad, ¿cómo se llama? ¿Para qué? Para que los equipos que utilizan zócalos DDR4, ¿cierto? Puedan admitir estas nuevas DDR5, ¿ya? ¿Por qué? Porque recién este año, creo, estaba investigando, se van a empezar a fabricar equipos, ¿ya? Con directa compatibilidad con DDR5, ¿ya? O sea, todavía está en proceso de migración. Por eso todavía no puse DDR5, porque todavía está en proceso de adaptación. Ya el próximo año debiese tomar más revuelo este tema, ser más masivo, como para poder ya empezar a hablar más abiertamente del tema. Chiquillos, en cualquier minuto se corta, no sé si tienen alguna otra pregunta. Algo que quede ahí, porque en cualquier minuto se va a cortar. Bueno, chiquillos, entonces, aprovechando a ver si podemos resumir, la clase de hoy revisamos los sockets de memorias RAM. Conocimos el tipo DIP, conocimos el SIM, que son los más antiguos estos dos,